compras apresuradas en Qatar. La población almacena víveres. La mayoría de los alimentos en esta nación árabe son importados. El pánico se desató apenas Arabia Saudita cerró la única frontera terrestre, imponiendo así de facto un bloqueo de alimentos. Qatar depende de las importaciones. Importaciones sobre todo de verduras, frutas, alimentos, de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Son medidas muy drásticas. Las naciones que han cortado sus relaciones con Qatar afirman que este país financia a organizaciones terroristas, entre ellas Estado Islámico, cuyo objetivo es perpetrar atentados en Oriente Medio. Las autoridades de Qatar deniegan las acusaciones y abogan por reanudar el diálogo. La solución del conflicto podría estar en manos del emir de Kuwait, quien intenta mediar en la mayor crisis diplomática que ha afectado a la región del Golfo en años. Por otro lado, Estados Unidos, aliado de Arabia Saudita, mantiene una base militar en Qatar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llamó a las naciones árabes a reanudar sus relaciones. Alentamos a las partes a reunirse y a dirimir sus diferencias. Si podemos hacer algo para fomentar el diálogo, lo haremos, porque consideramos importante que los países del Consejo de Cooperación del Golfo se mantengan unidos. Pero la ruptura entre Qatar y el resto de los países del Golfo es ya oficial. Ahora, los diplomáticos de Qatar deben abandonar los países vecinos. Líneas aéreas como Emirates y Etihad ya han suspendido vuelos desde y hacia Qatar. El país ha quedado aislado. Aumentan en Europa las muertes por sobredosis. Más de 8.400 personas han fallecido por sobredosis en 2015, debido sobre todo al consumo de opiáceos como la heroína, según detalla el informe de este año elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. El número de muertes es un 6% superior al de 2014 y el tercer año consecutivo en el que la cifra aumenta. Según el laboratorio, entre 2009 y 2016 se detectaron 25 opioides sintéticos o drogas de diseño muy potentes, de los cuales solo se necesitan pequeños volúmenes para producir miles de dosis. El reciente aumento de muertes debido a las drogas, la variedad de sus causas, la evolución del mercado de drogas sintéticas psicoactivas y los nuevos problemas en las comunidades marginadas, así como el desarrollo reciente de los nuevos opioides sintéticos, requieren una mayor atención por parte de todos y una mayor colaboración. Con el fin de frenar las sobredosis, la Agencia Europea ha pedido reforzar la puesta en marcha de salas de consumo de drogas supervisado, operativas ya en 7 países. El Brexit y la lucha contra el terrorismo centraron hoy la campaña británica a 2 días de las elecciones generales, entre sondeos que predicen un resultado ajustado entre conservadores y laboristas. La líder Tory y primera ministra en funciones, Theresa May, subrayó que es la más capacitada para dirigir la negociación con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras que el laborista Jeremy Corbyn prometió gobernar para la mayoría si llega al poder el 8 de junio. Los políticos intensificaron sus mensajes tras divulgarse un sondeo que por primera vez arroja casi un empate entre ambos partidos en intención de voto, eliminando la ventaja de 20 puntos porcentuales de la que gozaba May cuando convocó estas elecciones anticipadas el pasado 18 de abril. Los partidos británicos afinan sus mensajes en la recta final de la campaña electoral, que ha estado marcada por el atentado del pasado sábado en Londres, que causó 7 muertos y 48 heridos, y el del 22 de mayo en Manchester, que dejó 23 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Diputados brasileños llamaron el martes al Tribunal Superior Electoral a anular las elecciones de 2014, por las que el presidente Michel Temer llegó al poder tras la destitución de Dilma Rousseff. A partir del martes reinició un juicio contra Temer por presunta financiación de los comicios con recursos procedentes del megafraude de Petrobras. El proceso podría costarle el mandato al presidente. No podemos aceptar que prácticamente en vísperas de la nueva elección todavía se esté evaluando si los votos de 53 millones de brasileños fueron válidos. Las denuncias fueron presentadas en 2014 y 2015 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña,
derrotado en las urnas, pero que en la actualidad es el principal aliado del grupo de Temer. El juicio cobró relevancia tras las nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente. Que se cumpla la Constitución. Que se cumpla la Constitución, que se separen los procesos, se pueden separar, pero que efectivamente se impute responsabilidad al actual presidente, que perdió cualquier condición y legitimidad para gobernar Brasil. El proceso debería terminar el jueves, pero según expertos podría alargarse por semanas. En caso de condena existen además varios mecanismos prolongados de apelación. Estados Unidos advierte la indiferencia e inacción del Consejo de Derechos Humanos frente a la crisis en Venezuela daña su reputación. Lo dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que sostuvo también que esta actitud genera desconfianza en la posibilidad de que las naciones cooperen para defender la dignidad humana. Haley acusó también al gobierno venezolano de aprovecharse del hecho de ser uno de los 47 Estados miembros del Consejo para bloquear así cualquier discusión significativa sobre las violaciones de derechos humanos en el país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene excusa alguna. No puede considerarse como el principal organismo defensor de los derechos humanos y seguir ignorando las violaciones y abusos que ocurren en Venezuela. En el mismo evento, la embajadora estadounidense acusó al gobierno de Maduro de estar desesperado por ocultar los abusos que se cometen en Venezuela y de sembrar miedo entre quienes salen del país para que no cuenten lo que pasa en el interior. Donald Trump no bloqueará el testimonio del exdirector del FBI. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha confirmado que el presidente va a permitir a James Comey prestar declaración este jueves ante el comité del Senado que investiga el llamado Russiagate, algo que no estaba nada claro. Los privilegios ejecutivos del presidente están bien establecidos, pero para facilitar un análisis a fondo de los hechos que investiga el comité de inteligencia del Senado, el presidente Trump no usará sus prerrogativas en lo que respecta al testimonio programado de James Comey. La intervención de Comey puede incrementar la presión sobre Trump, ya que por filtraciones se sabe que Comey escribió memorandos tras cada encuentro con Trump y que en uno de ellos detallaba cómo le sugirió dar carpetazo a la investigación sobre Michael Flynn, el exconsejero de Seguridad Nacional que tuvo que dimitir por ocultar encuentros con diplomáticos rusos. Trump despidió a Comey el 9 de mayo por esa cosa de Rusia, en sus propias palabras. El gobernador de California, Jerry Brown, advirtió el martes que no incrementar las acciones contra el cambio climático podría ser desastroso. Todavía hay algunas personas en lugares de poder que se resisten a la realidad, que se resisten a las evidencias de la ciencia, que sabemos que gobiernan nuestras vidas. Brown, de visita en China, busca apoyo para reducir las emisiones, tras la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. China tiene ahora la oportunidad de ser líder de la lucha por el medio ambiente. El país es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que ha sido por demás polémico, especialistas aseguran que precisamente la Unión Americana será la más perdedora por tomar esta decisión. Así lo dijo Beatriz Bugueda, directora de México y Latinoamérica del Climate Reality Project. Pero yo creo que Estados Unidos va a ser el gran perdedor. Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos me refiero al gobierno de Estados Unidos, no al país, ni en el sector privado, sino de haber tomado una decisión que implica para ellos dentro un retroceso. Suscitar una industria como la del carbón en Estados Unidos es antieconómico, ya no digamos con todos los demás aspectos. Es absurdo querer hacer eso.
Bruselas sancionará a los países que rechacen acoger a los refugiados procedentes de Italia y Grecia. Así lo ha confirmado este martes el comisario europeo de Inmigración, un día después de que la República Checa decidiese abandonar el sistema de cuotas. Comunicaremos en breve los procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han reubicado a nadie en absoluto o no han prometido ningún lugar durante casi un año, desde que todos decidimos hacerlo juntos. El gobierno checo, que desde 2015 se había mantenido reacio a participar en el sistema proporcional de cuotas, dijo este lunes que no acogerá a ningún refugiado más, entre otras razones por motivos de seguridad. Quisiera informar al público que a propuesta del Ministerio del Interior, el gobierno suspenderá el programa de reasentamiento en la República Checa debido al deterioro en la seguridad y al mal funcionamiento de todo el sistema en general. El gobierno también pide al ministro del Interior que ponga fin a todas las actividades en dichas áreas. Esto significa que la República Checa ya no acogerá más a los solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia. Hasta ahora solo se ha reubicado a poco más de 18.000 refugiados de los 160.000 a los que aspiraba la Comisión Europea. Merkel aboga por retomar las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo comercial. Agencia EFE, Berlín. La canciller alemana Angela Merkel abogó hoy porque la Unión Europea retome las negociaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial a pesar de las diferencias que mantienen los dos gobiernos en cuestiones como el cambio climático. Por nuestra parte, estamos abiertos a retomar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aseguró la canciller en un acto de la Cámara de Industria y Comercio del Norte de Alemania, según recogen medios locales. Merkel argumentó que, como en el caso del acuerdo comercial con Canadá, denominado CETA, un tratado comercial con Estados Unidos podría contribuir a reforzar los estándares sociales, ecológicos y de los consumidores de ambos lados del Atlántico. A su juicio, si los mercados europeos y estadounidenses pudieran alcanzar un acuerdo de ese tipo, se fijarían estándares para los siguientes convenios a nivel mundial. Merkel reiteró la apuesta de su gobierno por un comercio libre y justo y rechazó las tendencias proteccionistas que pueden quizá tener éxito a corto plazo, pero que son dañinas a medio y largo plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca con un mensaje proteccionista y una de sus primeras decisiones fue la de abandonar el Tratado Comercial del Pacífico, conocida como TPP, que Washington había firmado con una decena de naciones americanas y asiáticas. Durante la segunda presidencia de Barack Obama, Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron negociando un acuerdo comercial que respondía a las siglas TTIP y que no salió adelante por la creciente oposición de la opinión pública en Europa y de la clase política estadounidense, especialmente evidente durante la campaña para la presidencia de 2016. Corea del Norte celebró el martes el Día de los Niños y lo hizo con todo tipo de juegos, entre ellos los de guerra. Distintas actividades simulaban situaciones bélicas, como lanzar granadas de mano de juguete o manejar imitaciones de fusiles AK-47. Tiré la granada de mano pensando que iba a derribar a todos los enemigos que tratan de infiltrarse en nuestro país. Todos los niños norcoreanos son automáticamente miembros de la Unión de Niños de Corea. El aniversario de su fundación es cada año un día festivo que pretende fomentar la lealtad a las autoridades desde temprana edad. Organizamos este evento para inculcar a los niños el espíritu de defensa de nuestro país para cuando crezcan y prepararlos física y mentalmente para derrotar a todos los enemigos y mantener vivo el liderazgo revolucionario de nuestro respetado mariscal. Al final de los concursos, los niños bailan canciones como No tenemos nada que envidiar en el mundo o loas al actual líder del país. Quiero defender al respetado líder supremo Kim Jong-un con poder militar. Corea del Norte está técnicamente en conflicto tras la Guerra de Corea en los años 50, que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.
El país se considera en riesgo de invasión por parte de Estados Unidos y justifica así su programa de armas nucleares. Otros temas, y ante el problema de la contaminación en el mar, la ONU propuso una serie de acciones para retirar todo, absolutamente todo el plástico de los océanos. Vea de qué se trata. Frente al escenario de océanos invadidos por el plástico, la ONU ha puesto en marcha una iniciativa para revertir este panorama que ya parece apocalíptico. La propuesta plantea una serie de acciones para que en el año 2022 se reduzca en forma drástica la presencia de este material en nuestros mares. La campaña #Mares Limpios, presentada en Bali el pasado 23 de febrero durante la Cumbre Mundial del Océano, exhorta a los gobiernos a comprometerse con políticas para la reducción de plástico. Pide a la industria minimizar los envases elaborados con este material y rediseñar sus productos. Se plantea que los consumidores abandonen el hábito de usar y tirar productos plásticos antes de que los residuos perjudiquen irreversiblemente a nuestros océanos. La contaminación por plásticos navega ya por las playas de Indonesia, se instala en el fondo del océano en el Polo Norte y llega hasta nuestras mesas a través de la cadena alimentaria. Esto afirma el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Al inicio de esta campaña ya se ha confirmado la participación de 10 países. Indonesia, por ejemplo, se ha comprometido a reducir un 70% su basura marina para el 2025. Uruguay grabará las bolsas de un solo uso a finales de este año. Y Costa Rica tomará medidas para disminuir radicalmente el plástico de un solo uso mediante una mejor gestión de los residuos y la educación. La ONU espera poder anunciar avances en su lucha contra el plástico en los océanos durante la Conferencia de los Océanos, que será celebrada en unos días en Nueva York, y durante la Asamblea para el Medio Ambiente, prevista para diciembre en Nairobi. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Y miramos ahora a los países árabes, donde también se han producido importantes reacciones. Tensión en el Golfo Pérsico, ya que después de esta última serie de atentados terroristas, también se tambalean las relaciones internacionales en Oriente Próximo. Allí 7 estados han roto ya sus relaciones con Qatar por su presunto apoyo a varios grupos terroristas. ¿Cuáles son estos países? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues como dices, estos países han tomado medidas diplomáticas por presunto apoyo a varios grupos terroristas y también por financiación a grupos vinculados con Irán. ¿Cuáles son estos países? Pues Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein, Yemen, Libia y Maldivas, que han comunicado que rompen unilateralmente las relaciones con Qatar. Arabia Saudí ha sido el primero en anunciarlo todo, apenas 2 semanas después de que Donald Trump les instara a unirse contra el extremismo. Un comunicado divulgado en las últimas horas por los Emiratos Árabes manifiesta que la incapacidad para cumplir con los compromisos y acuerdos internacionales es lo que ha llevado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los componentes de la cooperación del Golfo y del pueblo catarí. Las consecuencias no se hacían esperar. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, ha dado nada más y nada menos que 48 horas a sus diplomáticos para abandonar el país. La compañía aérea Fly Dubai ya ha suspendido todas sus rutas entre Riad y la capital de Qatar. Qatar Airways ha hecho lo propio y la compañía Emiratos Árabes ha anunciado que tiene previsto tomar las mismas medidas. Ante estas acusaciones de supuesto apoyo terrorista, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha emitido un comunicado en el que manifiesta que estas medidas no están justificadas y se fundamentan en calumnias que no se sostienen sobre ninguna evidencia. El aumento de las muertes por sobredosis y la disponibilidad de nuevas sustancias psicotrópicas figuran entre los principales problemas de la Unión Europea a la hora de luchar contra las drogas. Así lo señaló en Bruselas el comisario de Migraciones, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, en la presentación del Informe Europeo sobre Drogas 2017. Las muertes por sobredosis siguen aumentando. En segundo lugar, hay una continua disponibilidad de nuevas sustancias psicoactivas. Y en tercer lugar, opioides sintéticos altamente poderosos son una amenaza sanitaria creciente.
El documento del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías señala que en 2015 hubo entre los 28 socios europeos más Noruega y Turquía un total de 8.441 muertes por sobredosis. Un dato que representa un incremento del 6% con respecto a los 7.950 fallecidos en 2014. En España se registraron en 2015 un total de 455 muertes inducidas por drogas, 15 por cada millón de habitantes frente a la media comunitaria de 21,3 por cada millón de ciudadanos. Por otra parte, España fue el país comunitario donde se incautó la mayor cantidad de cocaína durante 2015 con un total de 21.621 gramos requisados en 38.273 operaciones. Además, según el informe, el 9,1% de españoles entre los 15 y 64 años había ingerido cocaína durante su vida y el 3% de las personas de 15 a 34 años lo había hecho en los últimos 12 meses. A quienes no sigan todos los movimientos de Apple, el interés generado por eventos como este puede parecer extraño, y el lenguaje utilizado para describir los aparatos del hogar tal vez un poco hiperbólico. Un altavoz inteligente con un sonido increíble. Queremos reinventar cómo se escucha el audio en casa. El nuevo HomePod utiliza la inteligencia artificial para escanear los gustos musicales de los usuarios y seleccionar canciones de la nube. Apple compite aquí con productos similares como Amazon Alexa o Google Home. El precio, $349. También se presentaron los nuevos Mac y el sistema operativo que espera sacar más provecho de la realidad aumentada en iPhones y iPads. Sin embargo, las novedades no disimulan que Apple está bajo una presión constante para innovar y reclutar nuevos talentos. De hecho, la conferencia es una oportunidad para captar programadores. Ellos son los únicos capaces de desarrollar las aplicaciones. Un negocio nada malo. El año pasado, App Store ganó casi $30 millones, ingresos vitales para Apple ante la posible pérdida de popularidad del iPhone en un mercado lleno de celulares inteligentes. El tiempo es oro
Y si como hombre o mujer de negocios uno no puede trabajar con la computadora durante el vuelo, desaprovecha las 8 horas que dura el trayecto de Berlín a Nueva York. Además, largas colas en las filas de seguridad y retrasos en los vuelos. Todo esto cuesta tiempo y, según IATA, también dinero a los pasajeros. En total calcula que serán $1.000 millones. El que quiera utilizar un laptop durante el vuelo tendrá que alquilarlo por dinero a la aerolínea. Todo esto hará que viajar sea más caro y complicado. Todo tipo de restricciones al comercio o a los viajes son un desastre. Lucharemos activamente contra medidas proteccionistas, porque van contra los intereses de la industria y creemos que también van contra los intereses de las personas. Por otra parte, está la seguridad de los pasajeros. Según los servicios de seguridad estadounidenses, terroristas islamistas lograron fabricar bombas muy similares a las baterías de laptops. Aluden a un incidente ocurrido en febrero del pasado año, cuando una bomba dentro de un laptop explotó a bordo de un avión, provocando un orificio en el fuselaje. Pero el piloto pudo aterrizar el avión con seguridad. Para descartar ese peligro, según los servicios de seguridad, sería necesaria la prohibición. La aerolínea catarí Qatar Airways desvió hoy las rutas de sus vuelos a Europa, Norteamérica y Norte de África debido a la crisis diplomática abierta con 4 países árabes, por lo que sus aviones han comenzado a sobrevolar Irán en lugar de Arabia Saudí. La suspensión de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Qatar ha llevado aparejado el cierre del espacio aéreo de estos países, mientras que el único país que rompió sus relaciones con Doha pero no cerró su espacio aéreo a los vuelos cataríes ha sido Egipto. Por su parte, las compañías Etihad y Emirates también han suspendido sus vuelos con destino a Qatar. Además de estos 4 países, también han roto relaciones diplomáticas con Qatar, Maldivas y los ejecutivos que apoyan a Arabia Saudí en los conflictos del Yemen y Libia. Ruptura que se produce después de acusar al gobierno catarí de apoyar al terrorismo y socavar la estabilidad de Oriente Medio. Los vuelos más afectados de Qatar Airways por los cambios han sido los que tienen como destino países mediterráneos como Italia, Marruecos o Chipre, cuyas rutas habituales sobrevolaban el espacio aéreo saudí y ahora han tenido que desviarse varios miles de kilómetros. Focus viaja a Senegal. Este país apuesta por un crecimiento a través de su red empresarial. Las pymes senegalesas se han convertido en un modelo en la región. Es el caso, por ejemplo, de Sedima, una de las empresas líderes en el sector de la agroalimentación. Fue fundada en 1976 por el señor Babacar Negom, que comenzó con tan solo 120 pollos, unos 100 euros de inversión, con los que sentó las bases de esta historia empresarial. El volumen de negocio de Sedima hoy en día supera los 50 millones de euros, lejos de la inversión inicial de 100 euros. La empresa emplea hoy a 430 personas, aunque trabaja indirectamente con más de 10.000 avicultores. En los últimos años, Sedima ha invertido varios millones de euros en nuevas instalaciones, así como en la diversificación de su modelo de negocio, ampliando la producción de harinas. Desde 2016 estamos presentes en Bamako, Mali, en Guinea Ecuatorial y el Congo. Nuestra ambición es convertirnos en una de las empresas agroalimentarias más importantes de África. Hablamos ahora de otra startup senegalesa lanzada en 2008 y que es hoy una enorme plataforma digital de servicios financieros presente en más de 60 países. Wari está especializada en la transferencia de dinero. Casi todas las localidades del país poseen una oficina de servicios como esta. Wari ha conseguido algo inédito, vanguardista, imponerse en un mercado que hasta ahora estaba dominado por las multinacionales. Wari emplea a 300 personas de manera directa, aunque podemos contabilizar más de 45.000 empleos indirectos. Recientemente ha adquirido al segundo operador de telefonía de Senegal.
Desde hace algunos años, Senegal registra una tasa de crecimiento envidiable entre el 6 y el 7%. El objetivo es alcanzar un crecimiento de 2 cifras. Aunque más allá de cifras, los senegaleses tienen la costumbre de decir que quieren vivir ese crecimiento, es decir, un crecimiento de calidad que incluya a todos. En definitiva, que se note en el día a día. Pierre Diaye es el hombre que está detrás de esta estrategia económica en Senegal. Para él es evidente, el crecimiento solo es posible si se otorga un lugar preponderante a las pymes. Deseamos un crecimiento ordenado, un crecimiento inclusivo, que no deje a nadie atrás. Y si se quiere tener en cuenta a todos los senegaleses, entonces es indispensable ocuparse de los pequeños emprendedores y de las pymes. Varios fondos específicos han sido creados para impulsar este tipo de iniciativas privadas, a las que también se les facilita el acceso a los contratos públicos. Otra variable alentadora reside en la simplificación administrativa. La mayoría de los procedimientos se realizan en Internet y el coste de creación de una pyme ha sido dividido por 2. Estas plataformas electrónicas van a consolidarse con la puesta en marcha de un sistema de telepago con el que la administración senegalesa va a modernizarse. Eso supone cero gasto de papel, más transparencia, una mayor eficacia y seguridad. La mejora de las infraestructuras hidráulicas y eléctricas también es necesaria. Hemos mejorado la instalación del agua, nos lleva unos 20 días en lugar de 75 antes. En cuanto a la red eléctrica, hemos pasado de 80 días a casi la mitad, con una reducción de la tarifa eléctrica de un 10%. Hemos invertido en localidades muy alejadas, como Noto, donde hace tan solo unos años no había ni agua ni electricidad. Hoy, gracias a estas infraestructuras, el pueblo cuenta con una granja que produce más de 40 millones de polluelos al año. Todas las empresas con éxito han generado una verdadera dinámica que se palpa en el país. Para el director general de la plataforma Wari, una de las claves está en impulsar la confianza. Venga, inténtenlo y que nadie os diga que no es posible. Somos muy ambiciosos. Hoy en día no tenemos límites. La suspensión de vuelos desde o hacia Qatar, decidida por varios países árabes, entró en vigor el martes y clientes de las aerolíneas reclamaban la devolución de sus boletos. Arabia Saudita anuló la licencia de Qatar Airways y ordenó el cierre de las oficinas de la compañía en 48 horas. En contrapartida, la empresa qatarí anunció la suspensión de todos los vuelos hacia tierras saudíes, así como a Emiratos, Bahrein y Egipto. Los países denunciantes tomaron otras medidas económicas contra Qatar, como el cierre de las fronteras terrestres y marítimas con el país y la restricción de desplazamientos de personas. Ante la posibilidad de que la crisis se agrave, los qataríes abarrotaron los supermercados en busca de productos básicos. Qatar fue excluido de la coalición militar árabe, acusado de apoyar a grupos islamistas radicales y no distanciarse lo suficiente de Irán, gran rival de Arabia Saudita. Unas cuantas camas, sillas, una mesa y un cliente. A priori no parece un negocio con éxito, pero a menudo las apariencias engañan. Como lo demuestran este taller de producción y este hombre. Enrique Arrillaga, jefe y fundador de Muebles Lufe, que también carga y tramita pedidos. Hace exactamente 3 años estaba tocando fondo. En mi trayectoria he tratado de desarrollar un montón de proyectos siempre por buscar un valor añadido a esta madera que tenemos aquí. Todos esos proyectos, que todos eran magníficos, en todos fracasé hasta quebrar la empresa, siempre con trabajo y con ilusión. Entonces se le ocurrió una idea que resultó ser decisiva. Camas de madera maciza, fabricadas a partir de pino vasco para ensamblar, por 40 euros. Una empresa que llamó Lufe, local universal, funcional y ecológico. Ecológicas porque la madera empleada procede directamente del aserradero local,
Hasta hace poco, el propietario del aserradero creía que Enrique había perdido la cabeza, pero ahora sabe apreciar su idea. Pensaba que no iba a resultar eso. Y resulta que últimamente está consumiendo de la fábrica nuestra, el mejor cliente que tenemos de momento. 20 pedidos diarios y 8 empleados, la mitad de ellos miembros de su familia. La pequeña startup ha ido creciendo poco a poco. Como artesano que es, Enrique confecciona incluso las instrucciones de montaje de sus muebles. Hace unas semanas estaba preparando nuevos despachos cuando el periódico El País publicó un artículo sobre Lufe bajo el título El IKEA vasco. Tuvo pues mucha viralidad y pasamos a tener, no sé si el lunes o el martes, 197.000 y pico visitas y 160 pedidos estamos recibiendo durante las últimas semanas. La empresa ha pasado de 20 a 160 pedidos diarios. A Enrique le toca reorganizar ahora la producción y los envíos. Le parece casi un sueño. ¿Hasta dónde? La verdad es que no me importa. Bueno, no me importa. Nosotros la intención que tenemos es de seguir disfrutando. Y esa es la palabra con la que resumo, disfrutar. La startup de muebles no es ningún IKEA, pero con madera del País Vasco, Lufe ya se ha hecho un hueco en el mercado, lo que evidentemente complace a Enrique. El mercado agrícola europeo teme el impacto de la tormenta Brexit. Agencia France Press. La futura salida del Reino Unido de la Unión Europea y de su mercado único podría perturbar el sector agrícola europeo, visto el apetito de los británicos por los quesos, vinos o carnes de sus socios, advierten los profesionales del sector. Los agricultores no deberían pagar el precio de una decisión política, según Thomas Mackinson, el presidente del sindicato europeo COGECA, que junto al de COPA dieron la voz de alarma a fines de abril en un informe preliminar de 156 páginas. Reino Unido es un importador neto de productos agrícolas y sus 27 socios europeos en su conjunto representan
uno de sus principales proveedores, con un total de exportaciones agroalimentarias de más de 45.000 millones de euros. En base a las exportaciones de la Unión Europea hacia Reino Unido, los sectores de frutas y verduras, de carne bovina, de leche y de vino son los más susceptibles de verse afectados, advierten los autores del informe. Para Copa-Cogeca, sería muy deseable que la Comisión Europea incluya en sus presupuestos para 2019 y 2020 herramientas de gestión de crisis adecuadas que ya demostraron su eficacia en crisis precedentes, como ayudas al almacenamiento privado de productos lácteos o de carne porcina. Con platos que proceden o se inspiran en libros de recetas antiguos de finales del siglo XIX, Nam Awan tailandés ha conseguido alcanzar la cúspide de la gastronomía tailandesa con recetas centenarias. Y es que este restaurante, situado en un lujoso hotel de Bangkok, es considerado el mejor de comida tailandesa del mundo, según la revista británica Restaurant, además de haber obtenido el puesto 28 entre la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, el más alto otorgado a un restaurante de comida tailandesa. Recetas rescatadas del olvido con toda la riqueza de sabores y especias de la cocina local, que respeta la historia y el sentido familiar de la cocina tradicional. Gran parte de sus recetas, que incluyen platos como ensalada de pomelo con hierba de limón y lima, o rabo de buey con nuez moscada, jengibre y berenjena, proceden de libros antiguos coleccionados por el chef australiano David Thompson. Este fundó en 2001 su primer restaurante Nam en Londres, que cerró en 2012, y en 2010 abrió otro en Bangkok. Thompson, conocido escritor culinario y presentador, nombró en 2014 a Pring como el chef jefe del restaurante en Bangkok. Con movimientos precisos, el chef tailandés prepara unos langostinos con chalotes, guindillas y ajo en una salsa sobre un wok que por un momento parece absorbido por las llamas del fogón. El menú, en el que hay casi una cuarentena de platos, también incluye entrantes, sopas y postres elaborados con frutas locales, pero ningún pad thai o curry verde, algunos de los platos más famosos de Bangkok, al ser elaboraciones relativamente recientes. Ahora Nam enfrenta uno de sus mayores desafíos, los altos precios de sus platos en Tailandia, uno de los países con una amplia variedad de comida callejera a bajo coste. Sin embargo, Prim asegura que el menú de su restaurante ofrece unos sabores y una calidad que no se encuentran en ningún otro lugar.